Y volvemos con un nuevo tema en un nuevo episodio del Changelog. En este caso vamos a hablar de renovar creencias. Si volvemos 2 episodios atrás, empezamos hablando de replantear retos para ver qué retos tenía la organización. En el pasado episodio hablamos de repensar de alguna manera o reaprender las habilidades, los skills, las capacidades del equipo. Y ahora vamos a entrar un poco en materia sobre un tema que realmente tiene mucho por descubrir. Si yo te digo que hablaremos del coaching, probablemente dirás, ¡hala! Otro hablando de coaching, ¿no? Probablemente el coaching tiene una connotación que no le hace justicia. Y esto normalmente se ve sobre todo si has tenido la oportunidad de poderlo ver, pues por ejemplo, en el eje anglosajón, ¿no? Por no decir en Europa, en el norte de Europa también, ¿no? Pero sobre todo, si has estado o conoces a alguien que haya estado en Estados Unidos, pues probablemente el coaching no se ve como se ve aquí. Aquí el coaching casi es como un paño caliente, es casi como para arreglar algo que no funciona. Tienes un jefe que no funciona bien en la organización, pues le pones un coach para ver si le arreglamos un poco. Ha salido en un feedback algo que no os gusta y no sabéis si despedir a esa persona, si recolocarla o lo que sea, y antes de nada le ponéis un coach. Veis a alguien que no da abasto o que no está haciendo las cosas como debería hacerlo y entonces le ponéis un coach. O sea, básicamente, en esencia el coaching, en su gran mayoría, aunque hay honrosas excepciones, se utiliza como una herramienta reactiva, una herramienta que sirve para arreglar algo, casi como si fuera en la vida real, por decirlo así, no profesional, como si fuera llevarle al psicólogo, ¿eh? Y no quiero decir que ir al psicólogo sea malo, ¿eh? En el sentido de que el psicólogo pues tiene pacientes y hay una disfunción y entonces hay que arreglarlo, hay una terapia, etcétera, o ya hablando en psiquiatra sí es algo más severo, ¿no? Hemos casi como trasladado eso al mundo de los negocios y entonces de enviar, en lugar de enviar al psicólogo, enviamos al coach. Y eso, desde nuestro punto de vista, es un gran error. Simplemente quedarse ahí, porque el coaching es bastante más. Y desgraciadamente, pues está mal entendido en muchos casos y en otros es un perfecto desconocido. Así que hoy vamos a hablar del coaching en concreto, enfocado a lo que nosotros hacemos con el coaching, que es poner un coach y hacer coaching con alguien que realmente tiene potencial y que tiene un reto por delante para que le acompañe. Es como ponerle un coach a un atleta que se está preparando para las Olimpiadas o a un montañista o un alpinista que quiere batir una marca en concreto. Lógicamente, cualquier persona que está en alta competición o en alto rendimiento tiene un coach como mínimo. En negocios sucede igual. Hoy en día lo que son las pequeñas empresas startups, toda aquella corriente, digamos, de startups que viene, muchas de ellas de Estados Unidos, ya vienen con el coaching incorporado. De hecho, en alguna de nuestras entrevistas en Humanos con Recursos, en el podcast, que si no lo conoces te lo recomiendo, pues hay concretamente una entrevista a una persona que es coach residente, digamos, en una empresa, y no es para arreglar cosas que no funcionan, sino para ponerle retos y para hacer seguimiento de los planes de carrera que tiene la gente, para ir más allá, no para jugar para no perder, sino jugar para ganar, que hemos hablado algunas veces, ¿no? Pero dentro del coaching, que es un gran saco, por decirlo así, nosotros lo enfocamos, como decía, en este aspecto de renovar creencias, porque para nosotros es algo de lo más potente que puede hacer el coaching, ¿no? Porque el coaching no es, a diferencia de un mentor, que lo que hace es darte consejos, en coaching lo que hacemos es hacer preguntas para que sea la propia persona la que se dé cuenta de su potencial. Es como darle un espejo para que se vea reflejada o incluso para que la luz entre y le permita ver aquello que no veía. Es para renovar conciencias, para elevar conciencias, para renovar creencias, llámale como tú quieras. Y dentro de eso hay una serie de puntos que son los más utilizados. Y esta cápsula, digamos, de Changelog tiene el objetivo de simplemente relatarte un poco lo que hacemos, no para que nos lo compres, insisto, esto siempre lo digo, no pretendemos venderte nada, pero sí que lo conozcas y que si hace falta,
pues busques a alguien que haga coaching, pero que lo haga de esta manera. Y si quieres hacerlo con nosotros, pues encantados también. Pero insisto, el objetivo aquí es que aprendas algo nuevo y ojalá que lo podamos conseguir. Entonces, si pudiéramos resumir de alguna manera los temas con los que entramos concretamente y con lo que el coaching realmente tiene una alta efectividad en esto de renovar creencias, el primero de ellos es el cambio organizacional. Cambio organizacional. Bueno, hoy en día hay muchísimas empresas que están inmersas consciente o inconscientemente en un cambio organizacional. Hombre, si tienes que cambiar, mejor llevar la iniciativa, ¿no? Porque está claro que cambiamos o nos cambian. El mundo nos cambia, el mercado nos cambia, los clientes nos cambian. Y en las organizaciones sucede eso, con lo cual hay organizaciones que toman la iniciativa y deciden hacer un programa de cambio organizacional, un plan de cambio organizacional. Empezó llamándose un poco cambio cultural, hay gente que le llama transformación digital, transformación cultural, llámale como tú quieras, mientras que tenga que ver con las personas, que son los que realmente experimentan el cambio. Así que el primero es cambio organizacional. El segundo tiene una derivada con el cambio organizacional, y es que a veces en realidad no necesitan cambiar la organización mucho, pero lo que sí que tienen que darle una vuelta es en la manera en cómo generan ideas desde dentro, y a esto le llamamos cultura innovadora. Cómo incorporar la actitud de un emprendedor, de un inventor, de un innovador en cada una de las personas que trabajan en la organización, sean personas fijas, temporales, colaboradores, etc. Cualquier persona que trabaja en o para la organización, que sea capaz de generar ideas interesantes de negocio centradas en el cliente y en el valor, y a eso le llamamos cultura innovadora. Ahí el coaching no solo sirve el formar a la gente y explicarle cómo se generan ideas, cómo se colabora, cómo se presentan las ideas, etcétera, que eso es fundamental, y de hecho para eso hablamos el otro día de reaprender cosas, ¿no? Por ejemplo, lanzar productos, pues hay que reaprenderlos y lanzarlos en clave innovadora, basados en el cliente y no tanto en la persona. Pero eso fue la semana pasada, así que te recomiendo, si no lo has visto, que lo veas. En este caso, la cultura innovadora tiene que ver con generar ideas desde dentro. Luego hay otro aspecto, quizá, si me permites, pues un poco reactivo si quieres, pero con la mirada hacia adelante, no hacia atrás, que sería renovar o superar creencias limitantes. La típica persona o el típico equipo o el típico departamento o área funcional que podría hacer más de lo que hace y, sin embargo, pues como que está instalado en esa creencia de que su trabajo no es ese. Y a eso le llamamos superar creencias limitantes. Creencias limitantes que tienen que ver con la persona, muchas veces la propia persona, incluso la persona que está al cargo del departamento o en otras áreas, que piensa que no es capaz o que no quiere meterse porque se va a meter en camisas de 11 varas, por decirlo así, ¿no? Y esto es básicamente, ahí el coaching lo que hace es de poder mirar esa situación desde otra perspectiva y facilitar que la persona se dé cuenta que en realidad la primera de las partes que se ve más beneficiada es ella misma, esa persona. Salir del síndrome del impostor, por ejemplo, ¿no? De decir, hombre, pues si yo no tengo experiencia en esto, ¿cómo voy a hacerlo si hay mucha más gente que sabe hacer esto y no yo? Todo este tipo de cosas, el coaching puede hacerte ver en que en realidad todo el mundo está aprendiendo y que tú puedes estar ahí también, ¿no? El otro, quizá más típico si quieres, pero mirando hacia adelante, nunca más necesario que ahora, es el desarrollo del talento. Es el ver las personas que realmente tienen un alto potencial, que ya están aportando valor a la compañía y, por un lado, conseguir que se sientan súper implicadas con la organización, cosa que ya en sí es un reto espectacular, y por el otro, el más reactivo si quieres, pero no menos importante, que es evitar que se vayan. Lo que llaman en inglés la retención, ¿no? Aquí la retención se entiende de aquella manera, ¿no? Allí el retention hablan un poco de que la gente no se quiera ir. Aquí la retención casi es que no se pueda ir, ¿no? O que pierda mucho si se va. Esa retención malentendida. Cuando hacemos y ponemos a un coach en un coachee, que es el receptor del coaching en este caso, ¿no? El cliente del coaching, no para que le arreglemos algo, sino para que se vea en un futuro
y que trabaje para eso y que tenga un plan de carrera, eso es espectacular, porque la gente se da cuenta que realmente la organización cree en él o ella, ¿no? Otra de las áreas que es una derivada de estas es hablar con los nuevos líderes, es decir, con aquellas personas que ya están a cargo de un área o que están a punto de hacerse cargo de un área, que hasta ahora han sido muy buenos o muy buenas en su trayectoria y al final pues es lo que tiene, que al final cuando haces algo muy bien, pues muchas veces, especialmente en las organizaciones de una cierta tradición y de una cierta historia y también de una cierta dimensión, pues suele pasar en que la persona que hace los méritos posibles acaba liderando un departamento, liderando un área, liderando a un equipo al final, ¿eh? Y muchas veces esas personas no están preparadas propiamente dichas, no solo desde un punto de vista de formación, porque pueden haber hecho formación en escuelas de negocio, en programas como el nuestro, por ejemplo, de liderazgo innovador, etcétera, y pueden haberse preparado mucho en la teoría, pero aprender mucho natación desde los cursos, desde los libros, no te va a hacer mejor nadador. Tienes que tirarte al agua. Y tienes que tirarte al agua y tragar agua. O sea, al final la teoría y la práctica son cosas distintas. Y entonces todo aquello que te enseñaron para dar feedback, para comunicarte, para poder ver a la gente cómo puede crecer, etcétera, en la teoría lo sabes, pero luego en el día a día cuesta muchísimo. Entonces poner a un coach ahí para que te permita ver aquello que tú no ves, que te haga de espejo y que te acompañe, insisto, en ese proceso, no que te dé consejos, sino que te permita ver aquello que tú ya sabes, pero que no lo estás viendo en ese momento, eso es brutal. Porque cuando tú tienes un coach en tu vida, te empoderas, porque te das cuenta que el poder lo tienes tú, no lo tiene el coach en este caso. Y en este caso un mentor puede ayudar mucho cuando lo que necesitas es experiencia de otros y no caer en los errores de otros. Pero cuando tú en realidad sí que tienes capacidad y para eso te han puesto ahí y lo que te falta es simplemente pegarte 4 tortas para ir rodándote, pues hombre, si ponemos un coach en tu vida, seguramente esas tortas van a ser mucho más enriquecedoras y probablemente menos dolorosas. Y al final quiero hablarte de del último aspecto que normalmente solemos aplicar el coaching con nuestros clientes. Lo hacemos con más cosas, pero estas serían quizá las más habituales. Luego te las resumo, ¿no? La última de la que te quiero hablar es básicamente de armonizar equipos. Y es que, y no es tanto resolver conflictos en los equipos, sino más bien el hacer ver a los equipos, en este caso es coaching de equipos, o team coaching, como se llama también, en que se den cuenta primero cómo funcionan ellos y cómo podrían funcionar, tomar conciencia del propio equipo, de cómo pueden ser más efectivos en su trabajo, cómo pueden crecer más mutuamente, cómo pueden apoyarse más, y luego esa visión, digamos, de equipo que no permitir que sea como un gueto o un atolón, ¿no? Como una isla dentro de la compañía, por muy felices que sean, sino que eso consista en una parte de la sinfonía de la propia organización, que al final orquestemos a los equipos. No sirve de mucho tener equipos muy contentos cada uno de ellos y entre ellos que no puedan hablar y no puedan armonizar, porque básicamente cada uno de ellos está muy contento en su ambiente de trabajo y no les hagas trabajar así porque de seguida lo que quieren es volver al redil, ¿no? Eso es un gran error también, con lo cual el coaching lo que permite es, en primer lugar, armonizar el equipo en sí mismo para que el equipo sea capaz de adquirir conciencia y de mejorar y de renovar esas creencias limitantes y se enchufe, digamos, en querer conseguir un montón de cosas que hasta ahora no se está proponiendo porque no se está poniendo, a pesar de que sea consciente de que son capaces de hacerlo. Eso es una parte muy importante, es armonizar el equipo en sí y que se complementen los unos con los otros, etcétera. Y la segunda es la relación de esos equipos con el resto de equipos, que también es algo que conecta de alguna manera con el primer tema del cambio organizacional. Así que te repito, básicamente para que te quede y no tengas que volver atrás si quieres repasarlo, básicamente cambio organizacional, hemos hablado desde el principio, luego cultura innovadora, creencias limitantes, superarlas, desarrollar talento, ser capaces de detectar y desarrollar esas personas que van a liderar en el futuro y que pueden estar liderando ya, con lo cual nuevos líderes y finalmente armonización de equipos. Si has oído alguna vez el coaching asociado a esto, felicidades. Si no, pues felicidades también, porque al final de lo que se trata es que sepamos que cada herramienta sirve para
todo lo que sirve y no solo una parte. Y nosotros, insisto, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, cuando hablas de coaching, te ponen una cara como diciendo, ah, mira, otro que hace coaching. Y por eso normalmente omitimos hasta la palabra. No aquí, en este episodio, claramente hablamos de coaching, pero no estamos ofreciendo coaching. Estamos ofreciendo todo esto. Porque la gente no compra un agujero en la pared, compra un cuadro colgado o compra el placer de poder ver una obra de arte. Con lo cual hay que ir más al final. No es ofrecer coaching, es ofrecer que puedas hacer un cambio organizacional, que puedas generar ideas desde la propia organización, que puedas superar creencias limitantes, que puedas detectar el talento, que puedas acompañar a líderes que están empezando para que hagan su mejor papel y que finalmente puedas armonizar los equipos para que la organización dé lo máximo de sí y las personas que trabajan en ella también. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego.